Today, Alan returned home, reunited with his family at long last. Alan was released by the Cuban government on humanitarian grounds. Separately, in exchange for the 3 Cuban agents, Cuba today released one of the most important intelligence agents that the United States has ever had in Cuba, and who has been imprisoned for nearly 2 decades. This man, whose sacrifice has been known to only a few, provided America with the information that allowed us to arrest the network of Cuban agents that included the men transferred to Cuba today, as well as other spies in the United States. This man is now safely on our shores. Having recovered these 2. Bueno, regresamos aquí a esta intervención. Estamos haciendo este programa básicamente, un programa que va a convertir en un programa histórico con todo lo que está ocurriendo. Con el acontecimiento que está llevándose a cabo. Y decíamos ahorita, tenemos en gran medida hasta un privilegio de poder hacer esto en vivo, mientras casi acaba de terminar de ocurrir, ¿no? Y la verdad que comentando dentro y fuera del programa, pues siguen surgiendo muchísimas comentarios sobre el particular. Mira, ¿Tú me comentabas algo? Yo que me encanta ver aquí a Patricia Gutiérrez, que está de invitada también para hablar sobre esto. Patricia es cubana, hija de Gutiérrez Menoyo, un preso político que a la misma vez fue disidente y regresó a Cuba aún estando los Castro, como llaman el gobierno de Fidel Castro y de Raúl, y se quedó allí y murió allí hace 2 años, aún con críticas de la disidencia cubana que está en Florida. Así que es interesante, aparte de Filipe Escoriaza, que ella esté y que aporte aquí a esto. ¿Qué te ha parecido eso? Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nada, de pláceme. Yo nací 1 año después del embargo, de modo que toda mi vida me crié en esta realidad y desde Miami, que es donde nací. Y lo único que lamento de este día histórico es que mi papá no esté vivo, porque sin duda fue uno de los artífices y uno de los arquitectos de este cambio. Nosotros, como saben, desde la agrupación Cambio Cubano, que es la agrupación que fundó mi papá cuando fue excarcelado en 1986, después de haber cumplido 22 años de cárcel, pues papá, sí, yo lo conocí a los 24. Papá, cuando salió de la cárcel, no pedía la cabeza de Fidel. Y eso de por sí creó cierta tensión en el exilio, porque el exilio, lamentablemente, pues durante todas estas décadas ha vivido de la industria del anticastrismo. Y es una realidad que hay que decirla, hay grandes intereses. La política norteamericana, la política exterior con respecto a Cuba, pues ha estado secuestrada durante muchos años. Y pues papá, cuando salió y vio que la Guerra Fría había terminado, etcétera, pues en vez de tomar las armas nuevamente y volver a infiltrarse, pues decidió comenzar con el poder de la palabra. De hecho, mantuvo comunicación con el gobierno cubano dentro de Cuba, aun cuando tenía críticas al gobierno cubano. Correcto, y nos costó muchísimos problemas. Imagínense que el primer regalo que mi papá a mí me hizo fue un revólver. De modo que las amenazas de muerte no faltaron, sobre todo por allá en la década del 80. De los cubanos acá, en el exilio, exiliados enemigos de Fidel. Sí. Correcto, lo que ocurre es que también han transcurrido tantos años, ya el triunfo de la revolución cumple 55 años ahora el 1 de enero, y son 53 años de embargo. De modo que, lamentablemente, pero es ley de vida, el destino final de todos nosotros es el cementerio. Y muchas de esas personas pues han ido desapareciendo tanto en el exilio como en Cuba. Philip y Patricia, ¿este paso significa como que el fin del régimen de la familia Castro o no necesariamente? No, para nada. Incluso si piden mi opinión, ¿no? En un sistema con la opresión que ha tenido el sistema cubano y ya de 3 generaciones, casi es mejor que los cambios se den la transición paulatinamente, poco a poco, con orden. Pero ese cambio comenzó con la entrada de Raúl Castro al poder.
Yo diría que el cambio comenzó desde antes. Más la Y- señal y la señal de la visita del Papa tuvo algo que, o sea, el que invitaran al Papa Juan Pablo II, había una señal de Fidel planteando que se abriera al mundo Cuba y todo eso, ¿no? Hemos vivido y hemos presenciado muchos pequeños guiños a través de las 5 décadas. Y yo quiero señalar o destacar que muchas veces, como por ejemplo bajo la presidencia de Bill Clinton, había un movimiento bastante activo donde García Márquez, que en paz descansa, por ejemplo, pues iba y venía y regresaba a Cuba y hablaba con Washington y nos reuníamos con él en México y había muchos diálogos paralelos, muchos intentos, pero vuelvo y lo siento por mis hermanos cubanos, la industria del anticastrismo es una industria millonaria y cada vez que iba a haber un deshielo, pues podía ocurrir un hermanos al rescate y un derivamiento de avionetas Sabotaje. Sin embargo, y situaciones. Veo. A través de la historia muchas Interesante eso, situaciones lo que han estás planteando ocurrido. es muy sin interesante. embargo, la generación de cubanos más jóvenes, que por ejemplo uno los mide quizás en la ciudad de Miami, no tienen ese odio africano, ¿verdad? Que decimos comúnmente contra el sistema. A mí no me gusta ponerme de ejemplo, pero yo soy hija de un preso político y por mí no pasa el odio, porque el amor trae amor. Exacto. Y el odio lo único que engendra es más odio y te haces daño. Entonces, no consigues nada con eso. Y esos líderes congresionales que están ahora hablando a nombre de los cubanos de Ajá. Estados Unidos, ¿están hablando a nombre de ellos, a nombre de intereses económicos que viven de esa separación entre Cuba y Estados Unidos? Intereses económicos. O sea, no están representando ahora mismo a la comunidad cubana. Es que las encuestas recientes, ¿Qué dice la encuesta? las encuestas recientes en el sur de la Florida, específicamente, que ya tampoco el sur de la Florida es de cubanos, todo el mundo está a favor. Si Sí. Cuba está a 90 millas de Miami, Imagínate. tienes que aplicar una política de buen vecino. Además, ¿cuánto tiempo más van a seguir si no ha funcionado? Correcto. Philip, una pregunta. Sigo la línea que Mili dejó sobre el tintero. ¿Qué va a pasar con los Castros ahora, conforme a tu análisis? Bueno, fíjate, yo mirando en la conversación anterior con Faisal Iglesias, me parece significativo que la vestimenta que utiliza Raúl Castro para dirigirse a la nación cubana es una vestimenta militar de general, o sea que Sí. estamos en lucha, que continuamos peleando. Enseñando sus cuatro estrellas estamos por en todos lados. control. Ponemos Estamos eso, todos bien, y que estamos en estamos en control, ponemos esa pantalla en blanco y negro Sí, y sí. pudiera ser la Claro, crisis lo de los estamos viendo. misiles del 62, Y ese estamos viendo lo control es mismo. La misma importante para imagen. lo que dice Patricia, es un modo de mantener estabilidad, porque un cambio brusco en un país, vamos, 11 millones, realmente puede ser terrible para los intereses de todos los cubanos, los que están, los cubanos que tienen familia allá, todo el mundo. Para, ¿no? para cualquier tipo de gobierno como este, que se ha destacado por ser esencialmente autocrático y dentro de una familia, ¿verdad? Porque también tiene sus grandes visos de nepotismo. Es un gran problema cuando empieza a haber la apertura, porque lo vimos, por ejemplo, en todos esos países del bloque soviético en el 89, cuando en esta misma estamos celebrando un aniversario de la caída del muro de Berlín. A muchos no les fue nada bien en la transición. Y me parece bien interesante que en este debate que se ha dado en el día de hoy en todos los medios a nivel mundial, no se está hablando de los verdaderos héroes de esto, de lo que se habla es de lo que Barack Obama anunció. El Papa en Roma reunió a una gente de Canadá y de Cuba y de Estados Unidos, y la realidad es que esto no es simplemente el esfuerzo de unos líderes, es el esfuerzo de base en muchos lugares, en Estados Unidos y en la misma Cuba, que es responsable de que se haya movido y que haya tardado tantos años, pero es que ha tomado todo este tiempo. Y una pregunta, se cayó el muro de Berlín en el 89, ahora se normalizan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué va a pasar con Puerto Rico dentro de toda esta la geopolítica Los del efectos. Caribe? Porque eran los dos grandes escaparates de los frentes, ¿no?, en la Guerra Fría. Y perdóname, que siempre se está comentando, bueno, que cuando Cuba llegue a abrir y Pero, abra, ¿qué va a pasar con ¿qué va a nosotros? pasar? La Una parte economía. es el Sí, sí. efecto que va a tener directo, pero también sí, porque Cuba siempre se ha comprometido con las Naciones Unidas con la descolonización de Puerto Rico. ¿Ha habido algún tipo de conversaciones subterráneas para sostener ese compromiso y Estados Unidos que
Bueno, ¿Qué y va a pasar? respectivo de quien esté a favor de las movidas de Cuba en las Naciones Unidas, por las razones que sean, con respecto al caso de Puerto Rico, hay una realidad histórica. Los pueblos cubanos y puertorriqueños han sido hermanos de siempre. Y para los puertorriqueños les importa mucho lo que pasa en Cuba, y para los cubanos, según me cuentan los que han ido a Cuba, tú Me dices que eres de interesa Puerto mucho. Rico y la verdad sí. que Yo lo he vivido. hay un esmero y una atención que no se da necesariamente en cualquier otro lugar. Puerto Rico y Cuba compartieron el destino al finalizar la guerra hispanoamericana. Fueron cedidas a Estados Unidos por Botines. España, y cada cual ha tenido su rumbo, ¿verdad? Con unas historias particulares, pero nunca se ha perdido esa conexión. Y me remito, lo que está pasando en Cuba es algo que en Puerto Rico se viene hablando hace mucho tiempo. Yo no sé dónde están los planes concretos, ¿verdad? Porque la gente lo que tiene miedo es que Cuba se va a convertir en este paraíso de noche a la mañana. Sí. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque hay que ver cuál es la realidad exactamente allá. Hay gente que conoce algunas cosas de la realidad cubana, pero no podemos juzgar lo que va a pasar en Cuba a base de nuestras propias experiencias, porque ha sido una experiencia bien particular. Y puede ser una gran oportunidad de exportar recursos y adelantos que tenemos nosotros Que aún ellos como no ellos lo tienen. tuvieron en Seguro. un momento con Sí. nosotros. Es una gran Exacto. oportunidad desde el ámbito comercial, del ámbito político, Nuevas del ámbito de la oportunidades. colaboración, y en el campo de la salud Hay que los hacer cubanos alianzas están al frente. entre seguro. los dos Bueno, países. nosotros nos alegramos de toda esta noticia. Totalmente. Sé que hay gente que no cree, que está disgustado, que no entiende el asunto y no lo quiere, pero yo creo que en términos generales es una gran noticia para Puerto Rico, para el mundo, sobre todo para Cuba y para Estados Unidos. Así que gracias por estar con nosotros, un privilegio. Cuando regresemos vamos a movernos de tema. Vámonos con Lisa Energía Donahue, eléctrica. Lisa Donahue y la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que está pasando allá adentro. Venimos rápido, no se nos vaya. Tanta tuya se aguinaldos por el campo y